Bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Suscríbete. El universo es mental. Los sueños son las cosas más reales que existen, por eso, nunca permitan que alguien les impida soñar. Hoy vamos a hablar de un tema de enorme importancia para nuestras vidas, porque el hombre que no persigue el dinero es la mayor amenaza para la sociedad. Con el peso del silencio que invita a mirar dentro, te traigo un mensaje que puede transformar tu existencia desde lo más hondo de tu ser. ¿Qué harías si no necesitaras dinero para vivir? ¿Quién serías si tu valor no se midiera por lo que posees? ¿Y si todo el mundo estuviera corriendo y tú simplemente decidieras caminar? Estas preguntas no son solo filosóficas, son invitaciones, trampas, espejos que reflejan una verdad incómoda. En una época donde vivir se volvió sinónimo de producir, acumular y exhibir, atreverse a existir de otra manera es un acto casi criminal, y tal vez lo sientas todos los días, incluso sin darte cuenta, la ansiedad que aparece cuando se retrasa el salario, la culpa por descansar, la comparación silenciosa con la vida de otros, la inquietud de quien nunca siente que está haciendo lo suficiente. Pero, ¿y si lo suficiente ya no fuera lo que te han vendido? Imagina a alguien que camina por la ciudad sin prisa, sin un dispositivo en la oreja, sin presumir, sin correr tras aprobaciones externas. Parece fuera de lugar, o mejor dicho, parece libre. Mientras todos participan en una carrera frenética, esa persona avanza como si estuviera en otra realidad, como si ya no estuviera atada a lo que llamamos vida normal. Y eso, amigo mío, es peligroso. Es peligroso para un sistema que necesita que te sientas insuficiente, que se alimenta de tu carencia, que florece en tu miedo a no tener, a no ser, a no agradar. Quien no quiere comprar no necesita vender. Quien no teme a la pobreza no puede ser comprado. Es una falla en el engranaje, un código incorruptible que desafía las reglas impuestas. Este espacio no es solo un análisis, es una provocación, un espejo y, tal vez, una salida. Si estás listo, ven conmigo. Antes de profundizar, hay algo que necesitas saber. A veces, el problema no está en lo que pasa afuera, sino en lo que no está claro por dentro. Existe una forma práctica y lógica de reconstruir tu identidad usando ciencia, filosofía y claridad de valores. En unos momentos te contaré cómo puedes acceder a este conocimiento, pero por ahora, volvamos al camino. ¿Alguna vez has visto a alguien verdaderamente libre? No hablo de quien está de viaje o de quien dejó todo para mostrar fotos de paisajes. Hablo de quien ya no necesita demostrarle nada a nadie, que camina por calles apresuradas como si llevara dentro un tiempo propio, un ritmo secreto que nadie más comprende. Quien no corre tras el dinero porque descubrió algo que el dinero no puede comprar. Esa persona, invisible para muchos, incomprendida por casi todos, es la mayor amenaza para la sociedad moderna, porque hace una pregunta que nadie quiere escuchar: ¿y si todo esto fuera innecesario? El traje impecable, la agenda llena, la carrera intachable, la búsqueda constante de más. ¿Y si nada de eso fuera señal de realización, sino de prisión? Vivimos en un engranaje que necesita que desees lo que no tienes. Desde pequeños nos enseñan a competir, a ganar, a ser alguien en la vida, como si no ser alguien ya fuera un fracaso. Pero nadie nos pregunta si realmente queremos correr esa carrera. Nadie nos dice que existe una salida que no está a la venta. Quien encontró esa salida, incluso en silencio, su simple presencia es subversiva porque no consume como los demás, no desea como los demás y, sobre todo, no teme como los demás. Ya no teme ser un fracasado, ni teme a la pobreza, ni teme no ser visto. Y eso lo vuelve peligroso, porque cuando alguien deja de temer, deja de ser manipulable. Se convierte en lo que el sistema más detesta, un alma autónoma.
su libertad no se exhibe en plataformas virtuales. Está en sus ojos, en su respiración tranquila, en su negativa gentil a cambiar su paz por aceptación. Por eso incomoda, despierta algo en los otros, una inquietud, una envidia silenciosa, un odio mal disimulado, porque su libertad revela la prisión ajena, su ligereza expone el peso que otros cargan. Y tal vez, en el fondo, tú ya lo hayas sentido al ver a alguien que decidió vivir con menos, alguien que parece no preocuparse por lo que piensan, alguien que actúa con una serenidad envidiable. Sentiste una mezcla de admiración y enojo, un deseo de seguir el mismo camino y un miedo enorme a soltar lo que te mantiene seguro. Pero, ¿es eso seguridad o condicionamiento? Quien vive libre no es un mito, existe y comienza dentro de cada uno de nosotros en el momento en que dejamos de preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser aceptado? Y comenzamos a preguntar, ¿quién soy cuando no intento impresionar a nadie? Es en ese instante que la libertad empieza, y con ella el peligro. Porque mientras más te acercas a tu esencia, más amenazas al mundo que se beneficia de tu ausencia. El mayor dilema del ser humano moderno no es entre el bien y el mal, sino entre tener y ser, entre una existencia basada en la posesión de cosas, de imagen, y una vida basada en la presencia, en la profundidad, en la libertad de existir sin máscaras. Esto es revolucionario porque el mundo enseña desde temprano que tú eres lo que tienes. Eres tu cuenta, tu vehículo, tu historial. Eres la suma de tus seguidores. Vales tanto como puedas producir. Y si pierdes todo eso, te conviertes en nadie, un fantasma social, un peligro. Pero si descubres que tu valor no depende de lo que posees, te vuelves impredecible. Ya no compras por impulso. Ya no trabajas solo por estatus. No te sometes a sistemas que no te respetan. Y lo peor, empiezas a vivir de una forma que no necesita tantos productos, distracciones. Te bastas a ti mismo, y eso en un mundo que depende de tu carencia es insoportable. La verdadera riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos. Y seamos honestos, ¿cuántas cosas tienes que no necesitas? ¿Cuántas compras hiciste para llenar vacíos que nada material puede llenar? ¿Cuántas veces trabajaste hasta el límite por algo que en el fondo no querías? Vivimos en un estado de pánico suave, siempre con miedo a caer, a no tener, a no ser suficiente, siempre atrapados en la comparación, persiguiendo un ideal fabricado. La cura no está en acumular, sino en soltar, en reaprender a vivir desde adentro hacia afuera, en dejar de ser un reflejo del mercado para convertirte en un reflejo de tu alma propia. No se trata de romantizar la escasez, sino de reconocer la adicción al tener, a la imagen, a la performance. Y esa adicción solo se rompe con coraje. Coraje para perder y así encontrarse. Coraje para soltar lo superficial y tocar lo esencial. Coraje para decir, yo no soy lo que tengo. Yo soy. Y eso, amigo mío, eso sí que es peligroso. Imagina construir un refugio con tus propias manos, lejos del ruido, lejos de las expectativas ajenas. Alguien lo hizo en un gesto sencillo y profundamente radical, no huyendo del mundo, sino acercándose a la vida. No buscaba comodidad, buscaba claridad. Quería escuchar sus propios pensamientos sin que fueran ahogados por las voces del consumo y la prisa. Sabía que mientras más necesidades cultivamos, más esclavos nos volvemos. Por eso decidió reducir ruidos, deseos, distracciones. Y al hacerlo descubrió algo que la mayoría jamás encuentra, la paz de ser suficiente. Escribió, un ser es rico en proporción a las cosas que puede desechar. Esa frase debería arder en el pecho de todos nosotros. Vivimos en la era de la saturación, casas llenas y almas vacías, closets atiborrados y corazones hambrientos.
Con cada nuevo deseo creemos estar más vivos. Pero, ¿es así? ¿O solo estamos más ocupados, más ansiosos, más alejados de lo que realmente importa? Vivir con lo mínimo no es empobrecerse, es purificarse, es ver qué es lo que realmente te posee. Es entender que hilos invisibles te jalan lejos de ti mismo y cortarlos. Quien vive con poco puede decir no sin miedo, puede detenerse, puede elegir. Y elegir es un privilegio raro en un mundo donde todos corren sin saber por qué. Puedes imaginarte así, libre del miedo a perder, libre del vicio de querer, libre para existir, simplemente existir como un árbol, como un lago, como alguien que camina lentamente y sonríe porque sabe que ya lo tiene todo. Esa fue una revolución silenciosa, una vida con menos, un alma con más. La libertad asusta no porque sea mala, sino porque es demasiado verdadera. ¿Alguna vez lo has pensado? Que tal vez lo que más nos asusta no sea la opresión, sino la posibilidad de ser completamente responsables de nosotros mismos. Porque eso es lo que hace la libertad. Te quita las muletas, las excusas, los manuales y te deja frente a ti mismo, desnudo, sin etiquetas, sin disfraces, sin nadie más a quien culpar. La mayoría no quiere ser libre, quiere ser guiada, distraída, porque la libertad exige conciencia. Y la conciencia duele. Duele darte cuenta de que viviste persiguiendo cosas que no necesitabas. Duele enfrentar que muchas decisiones fueron repeticiones, que mucho esfuerzo fue vanidad disfrazada de ambición. Duele saber que tienes el poder de cambiar y que tal vez nunca hiciste nada con ese poder. Por eso quien vive libre es tan amenazante. Demuestra que es posible salir del engranaje y deja en evidencia que quienes aún están dentro están ahí por elección, no por destino. Su silencio grita, su ligereza incomoda, su ausencia del juego expone la farsa del tablero. No es fácilmente aceptado, será ridiculizado, llamado irresponsable, porque el sistema no puede permitir que su mensaje florezca. Y el mensaje es simple, se puede vivir distinto. Puedes vivir con menos y ser más. Puedes trabajar con propósito, no por desesperación. Puedes decir, basta al miedo, al consumo, a la actuación constante. Puedes ser libre, pero ahí aparece el miedo. Miedo al vacío, al rechazo, al olvido. Y entonces muchos regresan a la carrera, a la comodidad de la prisión que conocen. La libertad, aunque hermosa, es solitaria al principio. Pero quienes perseveran, quienes atraviesan el miedo, descubren algo increíble, que el vacío no es ausencia, es espacio. Y en ese espacio comienza por fin la vida verdadera. Quien no corre tras el dinero revela su esencia. No rechaza al mundo, rescata lo que el mundo olvidó. Es un recordatorio viviente de que el ser humano no fue creado solo para trabajar, pagar cuentas y morir. Fue creado para sentir, para crear, para amar, para existir plenamente. Ese ser no es pobre, es completo, y por eso es peligroso. Todo se reduce a una elección silenciosa que hacemos cada día, seguir corriendo o comenzar a vivir. Y la verdad, incómoda y liberadora, es que quien elige detenerse, quien se atreve a salir del camino, no se está perdiendo, se está encontrando. No siempre pensé así. Alguna vez creí que la libertad llegaba después del éxito, después de la validación. Pero entre más corría, más me perdía. Hubo un día, lo recuerdo como si fuera ahora, en que me senté en un banco vacío al final de una jornada agotadora. No había nadie alrededor, solo yo y el zumbido de un foco parpadeante. Y ahí, por primera vez, entendí que el vacío que sentía no era por falta de posesiones, era por falta de mí. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿y si la vida verdadera está en lo que evitamos, en el silencio, en lo simple, en no querer tanto?
Te agradezco profundamente por acompañarme hasta aquí. Este espacio no es solo contenido, es un espejo, y si te viste en él, aunque sea por un segundo, estás más despierto de lo que crees. Si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno, haz clic en el enlace de la descripción. Ahí entenderás cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia. Sé parte de esta pequeña rebelión. Comenta, suscríbete, no por el algoritmo, sino para mantener viva esta conversación que el mundo intenta silenciar. Nos vemos en el próximo reflejo.